Buenas tardes, compañeras, compañeros. El tiempo, bueno, no nos está acompañando, está lloviznando. Una actividad que fue resuelta en COFES hace un tiempo, es de gran preocupación para nosotros, trabajadores y trabajadoras del Estado, profundizar en temas como este. Hicimos un compromiso de trabajar arduamente hacia nuestra interna y queríamos llegar antes de lo que fue el debate del PCNT. Por distintas razones no lo pudimos hacer, estamos hoy llegando con esta actividad. Y el tema, tenemos 3 compañeros que van a hacer uso de la palabra, donde van a dar sus diferentes puntos de vista. Tenemos al periodista ambiental Víctor Baqueta, que ya nos está acompañando, al compañero Manuel López, miembro del Comité Ejecutivo de la UNRWA, y al fiscal Enrique Viana. La modalidad de lo que será esta jornada son 15 minutos de exposición para cada uno de los compañeros de la mesa. Luego se puede disponer de hojas y lapiceras para hacer las preguntas por escrito que llegarán a la mesa y serán debidamente contestadas. Bueno, agradecer obviamente la presencia de los 3. Para COFE, insistimos, es bueno, importante generar debate y llegar con la mayor cantidad de información. Es un tema que para el país le va mucho, hay un gran debate social y bueno, todo lo que aporte y dé luz en este tema obviamente que es importante. El movimiento sindical en general no está ajeno, COFE en particular tampoco. Y bueno, la importancia de que estén y que bueno, le podamos transmitir a los compañeros que hoy están presentes en cuanto a lo que se le puso la megaminería y el Uruguay natural, reflexiones para un país sustentable. Así que le damos la palabra en primera instancia al compañero periodista Víctor Baqueta. Subirle. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de plantear algunos temas, más bien un punteo de temas. Ahora sí. Bueno, un gran problema en el debate sobre esta problemática es lo que son, como digamos, una serie de supuestos o propuestas, se puede decir a veces incluso sueños que podemos tener todos, pero hay un gran desfasaje entre las propuestas, las declaraciones que se hacen de lo que esto podría implicar para el Uruguay y básicamente en lo inmediato un proyecto que está planteado y es en torno al cual está la decisión sobre la mesa. Incluso en los últimos 4 meses asistimos a una especie de una presión sucesiva tratando de afirmar y convencer a la población de que era inminente la firma del contrato con Aratimita, no hablando obviamente del proyecto Aratimita. Entonces, entre los supuestos que se plantean, que quiero poner en tela de juicio, cuestionar, son que esto significa una diversificación de la matriz productiva del país, que esto significa el avance de la tecnología, de la capacitación de la mano de obra y de la industrialización nacional, que esto va acompañado de la adopción de normas ambientales y tributarias mucho más exigentes de las existentes hasta ahora,
y que el aporte económico sustancialmente de esto, aparte de que los dos aportes fundamentales que se mencionan son el económico y el laboral, es necesario para que el país pueda invertir en investigación y en desarrollo hacia el futuro que queremos. La realidad, como decía al principio, es un proyecto sustancial, que además no hay muchos proyectos posibles en el Uruguay real, dada la razón del artillero. Yo digo, la razón del artillero es, para discutir minería de gran porte, además en el Uruguay, lo que tenemos que empezar por saber es que si tenemos yacimientos, si tenemos riquezas suficientes que justifiquen una opción estratégica, como se la define, con esas características. El primer punto para nosotros choca con esa realidad, es decir, el Uruguay es un país de recursos minerales pequeños y de pobre proporción del metal. Estamos hablando además estrictamente de minería metalífera y minería de metales a cielo abierto. No estamos poniendo en cuestión ni la minería en general en el mundo, en diversos lados, porque la usamos los productos de la minería naturalmente, y no cuestionamos eso, ni tampoco especialmente la minería que ha tenido y va a seguir teniendo un desarrollo importante en el Uruguay, que es la de materiales no metálicos, o sea, toda la minería relacionada con los materiales de construcción, etc. Entonces, por los estudios científicos disponibles hasta el presente, el Uruguay es un país cuyos yacimientos son pequeños. En el caso del hierro y del oro, que son los dos yacimientos, las dos minerales principales que están planteados, la composición del hierro es del 28% en esos yacimientos. El hierro en el mercado internacional hay que venderlo al 60% como mínimo. Eso significó que siempre quien quiera extraer el hierro en Uruguay tiene que agregarle un proceso de concentración que encarece naturalmente la producción, y con los precios históricos hizo que nunca fuera rentable hasta ahora, hasta una coyuntura que después vamos a comentar, extraer ese hierro. En hierro básicamente hay dos yacimientos relativamente importantes. Uno es el yacimiento de Valentines, allí en la zona central, en Cerro Charla, para Valentines, y otro en la isla cristalina, como se llama, a la formación geológica que existe allí en Rivera, donde ya está la mina de oro de Minas de Corrales, y también ahí está el yacimiento de hierro de Zapucay, pero que ya es un yacimiento del orden de 10 veces menor que el de Valentines. Estos yacimientos no fueron descubiertos por Aratirí ni por alguna empresa actual que tenga títulos sobre ello. Estos yacimientos están estudiados en un libro clásico de las reservas minerales del Uruguay del profesor Bossi. Incluso, es decir, en eso no hay una innovación sustancial. Lo que puede decirse a lo sumo es que en el caso de la empresa Aratirí realizó exploraciones, que son perforaciones para determinar la dimensión del yacimiento, que fueron a mayor profundidad de lo que habían ido los estudios que se hicieron a lo largo del siglo pasado. Los estudios a lo largo del siglo pasado fueron hasta los 200, 150, 200 metros, y los estudios de Aratirí fueron hasta los 350, 400 metros. Eso puede aumentar naturalmente la cantidad del mineral posible de extraer, pero sin duda, y eso nos animamos a cuestionarlo, no en las proporciones que la empresa Aratirí ha declarado al público. O sea, la empresa Aratirí ha declarado al público que encontró 40 veces más de las reservas que habían sido estimadas en el siglo pasado. Pero de hecho, el proyecto que está proponiendo es un proyecto mucho más limitado, y es un proyecto, bueno, para 12 años y una extracción con determinadas características que ahora vamos a ver. Para respaldar esto que nosotros afirmamos sobre las riquezas reales del Uruguay, vale la pena tener presente que en el curso del año pasado, la Dirección Nacional de Minería convocó una licitación internacional para hacer en nombre del Estado un estudio más exhaustivo y con tecnologías más modernas de cuáles son exactamente o más precisamente las reservas minerales del Uruguay.
Y esto sí me parece muy adecuado, o sea, que sea el Estado uruguayo el que estudie, investigue, sepa qué riquezas puede tener, para entonces estar después en condiciones de negociar seriamente y con conocimiento la forma y con quién hacer la explotación. En el caso de la situación actual, ¿por qué aparecen estos proyectos? Fundamentalmente el proyecto Aratirí, está también planteado en el yacimiento de Zapucay, otro proyecto de explotación de una firma que se llama la Viector, que es una sociedad de Eurosur con Ferrominas. ¿Por qué aparecen en este momento las propuestas de explotación con esta característica? Básicamente lo que ocurre es una coyuntura económica internacional que surge a partir de las crisis financieras del 2007 y del 2008 en España y en los Estados Unidos, que significó que, por ejemplo, en el precio del hierro, en 3 años, entre 2008 y 2011, el precio del hierro se multiplicó por 5. Pasó de $36 la tonelada a 187, 190 dólares la tonelada. En esas condiciones es sumamente rentable para una empresa con determinadas características y un ritmo de producción con determinadas características explotar eso con esos altos precios. Pero eso es producto de una coyuntura especulativa, porque las crisis financieras de Estados Unidos y de España determinaron que la actividad financiera se desplazara hacia los metales y hacia las materias primas. Y eso es lo que genera el alza de los precios del hierro y del oro, que más que se duplicó en el mismo periodo. Entonces el proyecto Aratirí es un proyecto típico adaptado a esa coyuntura, es decir, busca en un corto plazo, las coyunturas especulativas son de corta duración, extraer el máximo del mineral posible en el menor plazo. Entonces es un proyecto de explotación de producción de 18 millones de toneladas anuales en 12 años. Aquí en el siglo pasado, hubo otro proyecto de explotación en una escala mucho menor, para venderle, pensar producir, la posibilidad de producir pellets y vendérselos a la Argentina, porque la Argentina no tiene hierro. Era una producción mucho menor, porque eran 500.000 toneladas de hierro anuales, y ese proyecto finalmente no se llevó a cabo porque no resultaba rentable para los capitales que podían invertir. Entonces, cuando se dice que el país tiene una perspectiva de desarrollo minero, que hay 5 o 6 proyectos de minería de gran porte, como lo ha dicho muchas veces el ministro de Industrias, nosotros decimos que eso no está a la vista, eso no tiene base científica y, digamos, de alguna manera hay una distorsión de la realidad para justificar lo que en esencia es un solo proyecto coyuntural y especulativo. La forma como se deforma inclusive la realidad, nosotros acá lo ponemos en unos gráficos que presentó el ministro de Industrias en la comisión del Senado, donde se discutió la ley de minería de gran porte, donde, por ejemplo, en esta, para hablar de las riquezas del Uruguay y la importancia de la riqueza minera, en una gráfica, para que la columna de hierro sea más o menos equivalente a las otras, que son el valor de las pasturas, de los bosques, de los cultivos, se puso incluso el doble de la producción propuesta por Aratirí, se pusieron 36 millones de toneladas de hierro. Por eso nosotros hicimos el comentario ahí, entonces en vez de 12 años es un proyecto para 6 años. Esto se ve también acá, donde también nos dicen que esto va a ser el principal rubro de exportación del Uruguay, y nos demostraron a los senadores un gráfico en donde la columna de hierro, miren lo que es hablado del turismo, la agricultura, la carne, etcétera, para una producción de 36 millones de toneladas. Esto es una información que presenta el gobierno a una comisión parlamentaria que está discutiendo la ley de minería de gran porte. Estas son las gráficas que muestran lo que yo les contaba de la coyuntura económica de los precios de los metales. Este es entre 2008 y 2011 el ascenso del precio del hierro, y este es el caso del oro. Entonces, no hay aquí posibilidades materiales de base
para una diversificación de una matriz productiva del país. O sea, 12 años, 15, 20 años de explotación minera y después agotado el recurso, no es una perspectiva de largo plazo, una perspectiva real de desarrollo, y máxime cuando en el caso de Uruguay significa la destrucción de un ecosistema. Es decir, este tipo de minería se practica en otras regiones, incluso de América del Sur, en lugares que no tienen una actividad productiva y poblaciones asentadas como las que tiene el Uruguay. Yo no voy a detenderme en los impactos ambientales de la minería a cielo abierto de metales en gran escala. Eso es un tema que además es fácil de encontrar en la información general, información bibliográfica, en internet, etc. Pero acá, en este caso, no está solo en juego un problema de impactos ambientales, sino incluso los fundamentos económicos y sociales que se dan para justificar esto. Además de introducir un conjunto de modificaciones a las normas, a la legislación vigente, para justificar la inserción de este proyecto de acuerdo a las condiciones que le interesan a la empresa que está haciendo el proyecto. En esa parte jurídica, por supuesto que le voy a dejar el desarrollo al fiscal Viana, que lo puede hacer muchísimo mejor que yo. Con esas características, hablar de que esto puede posibilitar un desarrollo tecnológico, permitir una mayor especialización de mano de obra o fomentar la industrialización, si lo cotejamos con el proyecto real, no con lo que podríamos querer, todo, yo creo que quién se puede oponer a un desarrollo tecnológico del país, a fomentar una especialización mayor de una mano de obra calificada, y particularmente en una industria siderúrgica, pero sencillamente eso no es lo real que está planteado. Es decir, nosotros en otros debates hemos dicho que compartimos absolutamente eso, pero en términos de minería metalífera, para el Uruguay es prácticamente un sueño, es un buen deseo, pero que no está materializable por las condiciones físicas del país, ni por el proyecto concreto del planteado. En términos de empleo, incluso si se cotejan las cifras planteadas por el proyecto de Aratiri y las cifras oficiales del empleo existente en la zona, ni siquiera es un aumento, es un aporte en términos de fuerza de trabajo. Ahí están las cifras presentadas por la empresa y encontramos en el propio estudio de impacto ambiental de la empresa cifras de lo que existe en términos de trabajo, y de trabajadores rurales y de productores en esa zona. El caso es que el gobierno, desde que se empieza a presentar el proyecto, el gobierno nacional actual ha adoptado una serie de medidas para adaptarse al proyecto. Digamos, por una parte nos dicen que son para mayores exigencias ambientales y económicas. No lo son, no son mayores exigencias ni ambientales ni económicas, y eso lo podemos mostrar. Pero además se ajustan a las necesidades de la empresa. Este es un proyecto extractivo, de naturaleza extractiva primaria, o sea, es extraer el hierro con esas condiciones, en el menor plazo, con el mayor volumen, trasladarlo rápidamente a través de un mineroducto hacia la costa y en una terminal portuaria para buques de gran calado, de mayor calado, transportarlos a los mercados asiáticos, que son los que están pagando esos precios. Dicho sea de paso, la coyuntura regulativa ya se ha ido modificando de $190 la tonelada que estuvo el hierro. Las últimas informaciones de hoy es que ya está bajando por debajo de $100, y prácticamente eso puede hacer inviable ya de por sí el proyecto Aratiri, porque con los costos que tiene la extracción, la concentración necesaria para llevarlo al 60% por valores internacionales, eso es del orden de $60 a $70 la tonelada. Si a eso se le agrega los costos de flete y de seguros, que son del orden del 28 a $30 la tonelada, prácticamente con $100 la tonelada, ese proyecto ya deja de ser viable económicamente. Entonces, el gobierno adoptó una serie de medidas, incluso que empiezan
con la modificación del Código de Minería en el año 2011. Esas modificaciones lo que hicieron fue básicamente ampliar la superficie que puede detentar de títulos mineros una sola empresa o un solo grupo económico, ampliar los plazos también en los cuales puede detentar esa superficie e imponer la obligatoriedad del mineroducto. Es decir, acá, por la legislación uruguaya, es obligatorio que el superficiario, el dueño del campo, deba ceder el subsuelo si el Estado decide utilizarlo o concederlo para la explotación. Por la ley uruguaya, el Estado es el dueño del subsuelo. Pero eso, hasta esta modificación del código, servía solo para el lugar donde está el yacimiento. Ahora, como este proyecto requiere un mineroducto de 212 kilómetros, y nosotros sabemos que había un porcentaje importante de productores de la zona que atravesaría el mineroducto, que no estaban de acuerdo simplemente en que la minera pasara por ahí, la reforma del Código de Minería del 2011 impuso la obligatoriedad de la servidumbre del ducto. Después de eso viene la ley de habilitación del puerto de aguas profundas, una habilitación que incluso hay opiniones autorizadas que dicen que es inconstitucional, porque se habilita el lugar, se habilita la zona sin los estudios ambientales necesarios para saber si ese es el lugar más adecuado. El informe de la Comisión Interministerial dijo que los técnicos... Muchas gracias. El informe de la Comisión Interministerial dijo que los técnicos que habían sido consultados habían todos coincidido en que la localización más adecuada era en esa playa de Palenque, y si nosotros vamos a conocer internamente, porque están incluso disponibles en el sitio web de la Presidencia, esos informes, el informe de impacto ambiental que fue hecho por el biólogo Alvaro Sotullo, dice que cualquiera sea la localización, es altamente inconveniente desde el punto de vista ambiental la instalación de un puerto de aguas profundas ahí, y también el informe de los asesores del Ministerio de Turismo sobre los impactos sobre el turismo hacen una declaración similar. Entonces, no había tal acuerdo. Las siguientes modificaciones son la ley de minería de gran porte. Ustedes saben que de alguna manera, para nosotros, en la opinión nuestra, cuando se convoca a la Comisión Multipartidaria en el año 2011, es de alguna manera para eludir lo que ya era en ese momento un planteo de la necesidad de poner esto a discusión en la opinión pública. Incluso eso hizo que en los festejos del 19 de junio de ese año, rodeado por un grupo de gente, el presidente Mujica dijo: esto lo van a decidir ustedes. De ahí salió la versión de que Mujica estaba de acuerdo con el plebiscito, pero eso se empezó a modificar inmediatamente. A los 2 o 3 días dijo que era plebiscito para ver qué hacíamos con el dinero, y después se fue diluyendo y apareció la Comisión Multipartidaria. La Comisión Multipartidaria hizo un acuerdo general sobre la política a adoptar frente a la minería de gran porte, y eso debía traducirse en la ley de minería de gran porte. El hecho es que la ley de minería de gran porte llega al Parlamento, incluso bastante demorada, casi que un año después, y en el correr del debate parlamentario termina siendo solo apoyada por el oficialismo, porque en el curso del proyecto real, del proyecto concreto, se cayeron algunos de los acuerdos de esa comisión multipartidaria. Por eso finalmente ningún sector de la oposición terminó aprobando esa ley. Entonces, el cuarto elemento es que el aporte económico de este proyecto es importante para el futuro, para tener la posibilidad de inversión en la innovación y el desarrollo, en la investigación y el desarrollo, perdón. El hecho es que, por las disposiciones de la Ley de Minería de Gran Porte, el régimen tributario, que es un capítulo específico de esa ley, lo que establece es una serie de normas que en realidad lo que habilitan es a que la minera tenga las ganancias
que pueda tener con una explotación que conjunturalmente es muy significativa para esta empresa, y lo que se ha dicho de que la exigencia económica es la de la mitad de la ganancia. El problema es cómo se mide la ganancia. Hay dos maneras de medir la ganancia, uno que se llama la renta efectiva y otro la renta presunta. La renta efectiva es lo que la empresa declara como ganancia. La renta presunta se calcula sobre la base del precio de venta del producto, de la producción realizada. En la renta efectiva, que es el criterio que adopta la ley, simplemente es la empresa la que declara cuántas ganancias tiene. Nosotros, en medio de los debates de la ley, trajimos un especialista chileno que mostró cómo en Chile, un país con una tradición minera importantísima, con yacimientos realmente significativos, las grandes empresas extranjeras no declaraban ganancias e incluso declaraban pérdidas, porque simplemente hay una serie de mecanismos para trasladar costos hacia el exterior y terminan entonces en el interior, en el lugar donde están instaladas, declarando que no han tenido ganancias. Entonces nosotros vamos a tener la mitad de las 0 ganancias que va a tener Aratiri aquí. Y por eso ese chileno dijo: Aratiri no va a pagar un solo peso. Yo no me puedo extender mucho. El problema en esto, además, es que se han manejado cifras. Se llegó a manejar a principios de este año un informe del Fondo Monetario Internacional que decía que Aratiri le iba a aportar al Uruguay prácticamente sobre 27 años de explotación un ingreso fiscal del orden de los $1.000 millones anuales. Eso decía el informe del Fondo Monetario. 27 años que no lo está diciendo ni Aratiri ni el gobierno uruguayo, y nosotros fuimos a hacer un análisis de ese informe y tenía gruesos errores. O sea, mala aplicación de la legislación tributaria, precios arbitrarios. Por ejemplo, contabilizaba el precio del hierro sin descontar el costo del flete y del seguro. Bueno, nosotros demostramos que hicimos un informe y se lo presentamos a la delegación del Fondo Monetario aquí en el Uruguay, mostrando los errores. Paralelamente, porque resultó que en esa misma semana en una misma semana que nosotros habíamos entregado el martes, creo, ese informe, la representación del Fondo Monetario, que acá está en la sede del Banco Central, en la audición radial del presidente, el presidente se afilió a esa cifra, a los $1.000 millones anuales, y preguntó a la audiencia si nosotros podíamos renunciar a ese beneficio. Ese mismo día estaban compareciendo en el Parlamento los ministros de Industria y de Ambiente para explicar cuáles eran los fundamentos y el contenido del contrato que el gobierno decía que iría a firmar con Aratiri. Y el ministro de Industrias en esa comparecencia dijo que el aporte eran de $400 millones. El mismo día, 2 representantes del gobierno, una diferencia de $600 millones en el aporte de este proyecto. Nosotros también después conseguimos, a raíz de una mesa redonda que se hizo en la Facultad de Ciencias Sociales, una planilla que nos trasladó, se la pedimos y nos la dio el viceministro Ortuño, para ver de dónde sacaban los $400 millones. Y con esa planilla, viendo los números y viendo las cifras, también demostramos que estaban equivocadas. De ahí en adelante, casi que no hemos oído de parte del gobierno oficialmente ninguna opinión más sobre cuál es el aporte económico real. Lo que nosotros decimos es que ni eso es posible, y para que además esto sea algo compartido y discutido abiertamente por la población, nosotros colocamos en el sitio web de Uruguay Libre una planilla que se puede bajar, que es interactiva, incluso el lector le puede bajar las cifras, los valores que quiera, y le da los resultados de cuál sería el aporte real de Aratiri. Esta es una imagen de esa planilla. En cuanto a la renuncia fiscal, en la propia comparecencia del ministro en la comisión del Senado dijo que a este proyecto no se le iba a cobrar el impuesto al patrimonio, no se le iba a cobrar el IVA, no se le iba a cobrar el IMESE, no se le iba a cobrar los aranceles de importación e exportación. Solo por la renuncia del IVA se calculó en ese momento que era una renuncia fiscal del orden de 700 a 1.000 millones de euros.
Entonces, por eso nosotros decimos qué aporte real, porque además esto no se reduce solo a el proyecto Aratirí y la mina, sino que al proyecto este, por las características que tiene, está asociada una regasificadora, está asociado el puerto de aguas profundas, con inversiones que vamos a hacer nosotros los uruguayos. O sea, para la regasificadora, que además es un proyecto de 15 años, o sea, casualmente coincide más o menos con el ciclo de vida de la minera, se estima una inversión pública superior a los $1.000 millones, y en el caso del puente del puerto de aguas profundas, también Uruguay anda buscando financiamiento del orden de los $1.000 millones para construir las escolleras, la infraestructura básica del puerto. Entonces nosotros, además de otros servicios que deberían ser prestados si se instala esta minera, nosotros vamos a ser los que vamos a financiar la energía eléctrica, el puerto de aguas profundas, que lo va a usar la minera durante 12, 15 años y punto, y después se va. Y bueno, y por último, el tema del contrato, que desde fines del año pasado el gobierno empieza a plantear de que es inminente, de que incluso con fechas, pusieron 2 fechas por lo menos, en enero y en febrero, esa intención hasta choca con la propia ley de minería de gran porte. Eso no quiere decir que nosotros defendamos esa ley, por cierto, pero si esa ley la hizo el gobierno, la votó el gobierno, después para materializar el proyecto termina violando la propia ley, porque según la ley en el artículo 25 la firma del contrato tiene que contener las condiciones de las autorizaciones ambientales. Nosotros hemos hecho un seguimiento simultáneo del expediente de Aratirí en la Dinama, y ese expediente realmente está lejos de terminar la evaluación, con decir que solamente por el cambio de la localización del puerto, la empresa, la minera debe entregar un rediseño del mineroducto y de la terminal portuaria, debido a que el proyecto original estaba radicado en la playa de la Angostura, y por la decisión de la comisión interministerial se cambió el palenque, y hasta el día de hoy, porque nosotros hace una semana que vimos ese expediente, la minera no lo ha presentado. Por eso el director de la Dinama ha dicho que la decisión sobre este proyecto no está retrasada o demorada por responsabilidad de la Dinama, sino por responsabilidad de la empresa que no ha entregado información. Entonces, en este contexto, por último, vamos a decir, bueno, ¿y a quién le sirve la firma del contrato? A esta altura, que incluso uno puede afirmar que probablemente ya no sea viable económicamente este proyecto hoy, de todas maneras, sí a la minera le sirve firmar un contrato, porque si no firma un contrato no tiene nada que negociar. Esta empresa, además, es una empresa típica de las coyunturas especulativas. Son pequeñas empresas que surgen para armar proyectos, venderlos y punto. No son empresas que van a dedicarse a la explotación, a la extracción. ¿Y qué es lo que hacen las mineras? Simplemente se guían por el precio. Si el precio baja y deja de ser rentable, las mineras no tienen ningún problema. Se quedan sentadas, tienen los títulos o el contrato en el bolsillo y esperan la próxima coyuntura. Pero eso significa que las áreas solicitadas, las áreas en donde está radicado el proyecto, o los proyectos de prospección y de exploración de otras empresas, quedan, digamos, sujetas de ahí en más a las vaivenes del mercado internacional de los metales. Un compañero había calculado en estos días lo que cuesta sostener económicamente un título de prospección para una minera, y cuesta 14 pesos por hectárea. Eso para una minera no es nada. Ellos pueden quedar años esperando que a lo mejor haya otro incidente, sube el precio y en ese momento van a decidir, bueno, ahora vamos. Bueno, muchas gracias.